país en estos temas importantes para la República Dominicana. En este caso, vamos a cerrar el año con la evaluación del sector salud. Y para hacer esto, un número de especialistas, de personas vinculadas a la materia. Y vamos a comenzar con Ramón Alvarado, quien es el titular de Salud de la Fuerza del Pueblo, Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y también titular de la Secretaría de Salud del PLD, Clevi Pérez, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, y Luis Peña, secretario general del Colegio Médico Dominicano. Partidos, gremios, asociaciones están aquí representadas para analizar lo que es el año 2023 en salud. Bienvenidos a todos. Una cosa antes de iniciar, al señor director, aquí falta una silla y ayer lo mencionamos y lo repito hoy, esta servidora que está aquí como productora general habló directamente con el ministro Daniel Rivera para que enviara un representante de parte del sector del Ministerio de Salud Pública y todavía estamos esperando la respuesta. Que quede claro esto porque queremos que sea lo más equitativo y lo más equilibrado posible. Hoy, lo mismo que nos pasó ayer en el sector de educación. Nos quedamos, que también hablé directamente con el ministro Ángel Hernández, esperando que nos den la persona que venga a representar y a decirnos su evaluación del año 2023. Adelante. Sí mismo es. Para iniciar, señores, vamos a hacer una primera parte que es ver su visión general del año 2023 y para eso vamos a tener 3 minutos, luego preguntas específicas en 2 minutos. No hay debate, simplemente un panel y actualizar. Vamos a comenzar con la dama, la única dama que tiene el set, la doctora Clevi Pérez, es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Una visión general de lo que pudo ver el 2023 en temas de salud. Muy bien, Elías, al resto, pues muy buenos días y a los que nos sintonizan en este momento. Decir que este año 2023 ha sido un año donde la resiliencia del personal sanitario ha sido puesta a prueba, ¿no? Hemos tenido importantes situaciones en cuanto a la salud. Especialmente hay que mencionar el tema del dengue, ¿no? Nueva vez vimos cómo los hospitales han sido copados, donde realmente la previsión, la planificación faltó, pese a que los gremios, ¿no?, incluyendo sociedades tan importantes como la de pediatría, como la de infectología, advirtieron cuando se iniciaba, ¿no?, el incremento de los casos de estas enfermedades también como la leptospirosis, pero especialmente el dengue, ¿no? Ha puesto o puso en jaque más bien al sistema de salud de la República Dominicana, tanto en la parte de prestación de servicios, la parte de laboratorio y realmente la gente, ¿no?, copando las emergencias con falta de cama, etcétera. Vemos también que es un año donde la previsión para el año que viene, pese a todos los problemas que tenemos, pese a que no se informa, ¿no?, de la realidad de lo que está pasando, porque los informes oficiales, realmente las estadísticas no son cónsonas con la realidad de los que trabajamos en el sistema, pero vemos que las previsiones para el año que viene pues tampoco son mejores, porque si vemos, por ejemplo, el presupuesto para el 2024, vemos que el incremento de la partida de salud es más bien pírrico, y si lo comparamos con incrementos hacia ministerios, por ejemplo, como energía y minas, como turismo, incluso como defensa, vemos cómo realmente la salud se queda muy corta. Claro. Doctor Sánchez Cárdenas. Bueno, efectivamente comparto con Clevi esa panorámica. En materia de salud colectiva, lo que hemos tenido es un año verdaderamente accidentado y de gran dolor para la sociedad dominicana. No solamente por el año epidémico del dengue, que como ya se sabe es cíclico, sino por la manera, digamos, desconsiderada con que han sido tratadas las informaciones públicas de esta epidemia. Todavía hoy estamos en el boletín 45 de fecha 11 de noviembre. Hace 4 semanas que no se publican boletines epidemiológicos, lo que está indicando que se quiere mantener la idea del 45 de 19,000 y tantos casos, cuando en realidad, y ya Altagracia Ortiz, en un trabajo excelente, descubrió mediante la revisión de la data de salud
29.994 casos y 153 muertes cuando se están señalando 19. Un cambio en la metodología de registro de la mortalidad que se hace por clínica, no por PCR o NS1 que se hagan. En cólera tenemos también otro año de incremento de casos. En tosferina también tenemos un incremento de casos. Leptospirosis también tenemos un incremento importante de casos. De manera que la salud colectiva se ha visto afectada durante este año de manera notable. Por otra parte, el tema de los medicamentos, que se han incrementado en cerca de un 50% y siguen aumentando de precio. Tradicionalmente se ha visto de que los costos de la atención a salud están impactados casi en un 50% por los costos de los medicamentos e insumos que se usan para el manejo. Imagínese usted en esta situación que la gente ahora está recibiendo una receta y tiene que ir al mercado porque el sistema público está desabastecido. Se hace mucha propaganda, se dicen muchas cosas, pero las boticas no tienen lo que la gente necesita. En un mes pueden tener, pero el otro no lo tiene. Y un hipertenso, un diabético, una persona que tiene que usar regularmente un medicamento y se interrumpe en un mes, entonces tiene que acudir al mercado. Lo que significa que el gasto de bolsillo se incrementa. Por otra parte, las condiciones de los hospitales ya son proverbiales. Hospitales nuevos que fueron entregados ya están deteriorados de nuevo y carentes de insumos. Recordemos los acuerdos que firmó el Servicio Nacional de Salud con el Moscoso Puello, con el Hospital Gautier, y todavía estamos exactamente en la misma situación. Hay una disonancia, lo vivo diciendo, entre el discurso oficial de que todo está bien y el grito de la calle, la sensación de abandono que tiene la población ante esta situación. Y agrego nueva vez reiterar el tema de la data de salud que está siendo manipulada, no solamente con esto de salud colectiva, sino también en materno-infantil, con casos que han sido proverbiales y que se han quedado en el olvido. Ya nadie se acuerda de los niños del Cristo Salvador, ya nadie se acuerda cuáles fueron los resultados de la investigación de la maternidad de los Minas. Eso se quedó todo en el olvido, como pasa en este gobierno. De manera que este no ha sido un año bueno para la salud dominicana y, como acaba de decir la compañera, resulta que la inversión en salud sigue estancada. Gente que promovió y dijo en su programa de gobierno que iba a subir a un 4% la inversión en salud para equipararla a los países del Caribe y Centroamérica. Y las cosas se han quedado en 2.1, 2.2, 2.3%. De manera que en materia de salud, aquí no hemos tenido, digamos, un crecimiento y algo de cambio estructural significativo como se había prometido. Sí. Ramón Alvarado. Buenos días, señores periodistas y compañeros del panel. En esta primera parte que es general, ¿verdad? Sí. Como muy bien ustedes dijeron, pues yo creo que este año que finaliza profundiza la debilidad del sistema de salud. Se encuentra al sistema de salud con su debilidad marcada en cuanto a la rectoría, a la conducción y a la prestación de servicios, demostrada y puesta de manifiesto con la improvisación que ha presentado este gobierno en toda la fase cuando ha tenido que tratar los casos de las enfermedades y la prevención de la población. Es un sistema de salud que está basado en curar enfermedades, no en prevenirlas, donde se ha abandonado la atención primaria en salud, se ha abandonado desde el primer año de gestión, pero este año se ha puesto más de manifiesto, donde los programas de salud colectiva, en eso coincido con los colegas, se han abandonado. Muestra de eso, por ejemplo, el programa ampliado de inmunización que nosotros
no hablábamos de difteria ya en este país. Y en este año, en el último boletín, ya están apareciendo 20 casos de difteria y con un incremento, porque antes habían 15, está aumentando a 20, toferina también. O sea, enfermedades que no se veían han vuelto a reaparecer. Por el descuido y por el abandono de este gobierno, del gobierno de Luis Abinader, a la población en el sector salud. Encuentra también este año a la población con una carestía de los medicamentos y de los servicios, porque en el momento en que los hospitales están deteriorados, abandonados, muchos de ellos en situaciones caóticas, cuando la población tiene una necesidad de salud, tiene que ir al sector privado y ya sabemos lo que significa eso, lógicamente aumentando las dificultades económicas de los hogares y de la familia. Entonces, en sentido general, este año lo que encuentra el sistema de salud con una mayor profundización de su debilidad, cuando no tiene incidencia tampoco en la formación de recursos humanos, eso más se agrava y además sacaron de los hospitales y han sacado de los hospitales a los recursos humanos que podían ayudar a prevenir situaciones, por ejemplo el caso de Barahona, que imagino que vamos a poder hablar de eso. La directora provincial de salud y la epidemióloga fueron sacados del hospital Jaime Mota cuando hay más de 10 brotes de cólera en Barahona. Claro. Así mismo. Luis Peña, en nombre del Colegio Médico Dominicano. Sí, saludos, muchas gracias a todos, sobre todo a los teleoyentes que están aquí, a través de la magia de la televisión y de las redes sociales. Bien, pienso que las críticas desde el punto de vista a salud son las siguientes. La calidad ha disminuido. Con esto quiero decir lo siguiente. Cuando hablo de calidad, abro un abanico de muchas cosas. Total, acorde con mis antecesores, compañeros aquí en este panel, sin duda la tasa de inversión ha sido baja. Eso es un problema metódico del sistema sanitario dominicano. La deficiencia de muchos de los actores que dirigen los hospitales o el sistema sanitario en sentido general, el desconocimiento, todo eso ha conllevado a una disminución en la prevención. Este gobierno, mis amigos, hace una inversión de más de 8.000 millones de pesos en comunicación, porque eso es lo que se ve, eso es lo que se vende. La inversión en salud no importa porque no se ve. Eso es un gasto que está ahí, pero pudiéramos empezar con la inversión en la prevención. Eso cuesta menos. Y en vez de utilizar el gasto gubernamental en comunicación, que no lo vemos mal, podemos usar ese mismo gasto en prevención a la salud. Y nos vamos a economizar muchísimas cosas. Fíjense, recientemente, en esta semana, lo que ha pasado con la seguridad hospitalaria. Nunca antes visto. Un acto terrorista en el hospital Teófilo Hernández de la ciudad del Ceibo. Entraron a pedradas, tiros, a un hospital. Eso tiene que llamar a la atención. Sin embargo, eso no le ha importado a quienes manejan el sistema sanitario. Aparte de toda la deficiencia, la carencia, vayan a los hospitales. Hospitales, por ejemplo, autogestión, que cobran, que reciben una subvención. Parecen todo un hedor. Eso no puede ser. Y nos quedamos así sorprendidos porque al parecer a muchos de los que están en este gobierno no le importa. Entonces van donde el presidente, porque a veces uno acusa al presidente. El presidente escucha lo que sus funcionarios le dicen. Pero también invitamos al presidente a escuchar, a ver, a detenerse. No a llevarse a los directores, que muchas veces lo que quieren es maquillar y quedarse en el puesto para beneficiarse de lo propio del puesto, propiamente dicho. Bien. No sé si tiene algo que agregar, Luis. No. Quiero hacerles una pregunta en atención a un tema que
a mí, en lo personal, yo soy abanderada de ese tema y no veo que ninguno lo tocó, que es la salud mental en la República Dominicana. Estamos hablando de 2 millones de personas diagnosticadas. El doctor Sánchez Cárdenas, que fue ministro, dejó 11 unidades de intervención de crisis psiquiátrica. Al día de hoy hay 4 funcionando en terribles condiciones. Sin insumos en los hospitales de la República Dominicana tampoco, hasta los catéteres hay que comprar, cuestan 25 pesos, lo digo por experiencia. Entonces, yo les pregunto, este tema del que no se habla, ¿por qué no se habla mucho de este tema de salud mental? ¿No tienen dolientes esos pacientes? A ustedes le dejo, Clevis, no sé. Sí. Ciertamente la salud mental adolece quizás todavía en la sociedad dominicana de ser un tema un poco tabú, pero nosotros como profesionales de la salud evidentemente debemos poner, ¿verdad?, el dedo en la llaga, que es el incremento, ¿no?, de los problemas de salud mental que hay en nuestra población. Hay que ver que la salud mental, como todo en salud, es holístico, depende de muchas cosas y se trata de muchas maneras. Porque comentaba fuera de acá que la ciudad de Santo Domingo no se vive, la ciudad de Santo Domingo se sufre. Entonces, cuando vivimos en una ciudad congestionada, con basura, con problemas de drenaje, cuando vivimos en una ciudad que cuando llueve se inunda y nos da miedo salir a la calle, el temor, la ansiedad, todo eso también genera problemas de salud mental, porque a veces creemos la salud mental ya como el que tiene una enfermedad más severa como la esquizofrenia, por ejemplo, pero no, la salud mental empieza por todos nosotros mismos cuando nos vemos que fruto de todas esas carencias que estamos viviendo, tenemos ansiedad cuando tenemos un familiar enfermo y como tú misma decías ahora, tienes que comprar hasta los catéteres, las soluciones, gente que a veces apenas puede llegar y tiene el pasaje para ir al centro de salud, pero cuando llega se encuentra con que el personal no le puede brindar muchas cosas porque hay carencias. Todo eso también afecta a la salud mental. Y si bien es cierto que es importante estas unidades para tratar las crisis de salud mental, pero también es importante fomentar la solución de esta problemática que también incide, vuelvo y repito, en la salud mental. ¿Sí? Doctor. Bueno, como usted dice, nosotros habíamos dejado 11 unidades de atención en crisis y el hospital del día, que habitualmente cuando se habla de salud mental no se toma en cuenta. Los hospitales del día fueron cerrados, el último de ellos en el Moscoso Puello, de manera que han dejado de funcionar. Por eso hemos visto la grave dificultad que hay en que los componentes estructurales del sistema que tienen que ver con el desarrollo del primer nivel y la atención primaria, de la cual la salud mental forma parte y está en la línea estratégica de la OPS-OMS en la implementación de la atención primaria en salud mental, que es fundamental llevar esta atención hacia la comunidad, porque hay, digamos, una interrelación entre la situación medioambiental, social y biológica en la que el individuo se desenvuelve y que desencadena ese tipo de crisis, incluyendo el ecosistema familiar. Bien, el país es signatario con la OPS del desarrollo de la atención primaria también en materia de salud mental. Por eso visitó aquí varias veces el doctor Sarraceno, que es la autoridad mundial en este campo, para esa implementación. Pero este gobierno no está tratando ni tiene nada estratégico en ese sentido. Por eso decimos que hay que rescatar y replantear la atención primaria y el desarrollo del primer nivel de atención a nivel de todo el país, porque si eso no se hace, el Sistema Nacional de Salud, que en este momento tiene una alta inversión, pero de tipo privada, los negocios de salud tienen históricamente el más alto índice de crecimiento de inversión privada en ese campo. Sin embargo, en la parte pública eso se ha ralentizado y no se están tocando los temas estructurales como este que estamos diciendo. Sí. Ramón Alvarado. Sí, bueno, imagínense, pasamos una pandemia que afectó a toda la población porque en la casa o en los hogares donde no llegó la enfermedad,
hubo la atención o de un amigo, o de un vecino, de un conocido, o si la posibilidad de que pudiera llegar. O sea que se afectó grandemente la salud mental de la población. Y de hecho, todo lo que pasa a diario en nuestro país, bueno, decía la doctora que en la capital no se vive, sino que se sufre. Y bueno, precisamente... Nos sentimos identificados. Totalmente. Precisamente todo eso, esas tensiones que tú vives día a día, son situaciones que alteran la salud mental. Pero nosotros tenemos que tener psicólogos en las comunidades. O sea, desarrollar, implementar, asumir la atención primaria en salud como un objetivo fundamental. Desarrollar la estrategia de atención primaria en salud para poder tener un sistema de salud preventivo. O sea, que haga prevención y educación para la salud y que nosotros podamos tener psicólogos clínicos en las comunidades y que además las comunidades aprendan que la alteración de la salud mental, a veces no esperar que dé síntomas para entonces empezar a visitar el profesional, sino que pudiera ir a prevenirla y entonces con el psicólogo en la comunidad, en los espacios donde quiera que estén los individuos, la familia y la propia comunidad, entonces nosotros pudiéramos estar haciendo una medicina preventiva, que es lo que aquí no se hace. O sea, tenemos una salud que está basada sobre todo en hospitales. O sea, no es perfecto las unidades de intervención en crisis, perfecto, pero lo ideal es que los pacientes no lleguen ahí, que los tratemos previamente y que hagamos prevención de la posibilidad que no pueda llegar al hospital. Claro. Sí. Luis. Bien. Tenemos que ver sobre todo lo que es la tasa de inversión del sistema de salud, apenas es un 1%. Ay. Es muy pírrico. Del presupuesto, que es 1.8, 1.9 del presupuesto a la salud, lo que conlleva a una disminución en la calidad. Y conceptualizando lo siguiente, miren, lo otro es que los medicamentos que necesitan los pacientes son extremadamente caros y las ARS no la cubren, muchos de ellos. Es para que veamos por dónde vamos, ¿eh? Caro y no lo cubren. Específico porque tiene que ser con una receta controlada, no puede ser con una receta abierta en la mayoría de los casos. Todo eso conlleva a un daño mayor. Sin embargo, todo lo que es la sociedad, que incluye la forma de vida del individuo, también es precaria. Todas las condiciones socioeconómicas de la sociedad, los problemas viales, los problemas de salud, el agua, la luz, todo eso conlleva alterar la economía mental de cualquier individuo. Por vía de consecuencia, nosotros entendemos que hay que habilitar, de hecho, en las unidades de atención primaria, psicólogos clínicos, porque eso nos ayuda a prevenir. Por suerte que este país es un país totalmente alegre y tenemos muchos psicólogos que todos lo celebramos. Este país celebra todo. Yo creo que eso ha sido un atenuante para un estallido social. Aquí, de que tenemos algo, vamos a celebrar. Hasta lo malo se celebra. Con eso yo pienso que ha sido la mejor psicología, que es la naturaleza del dominicano. Que gracias a Dios es uno de los países más alegres, a pesar de los disturbios y situaciones socioeconómicas que afectan este país. Miren, yo no sé si esta pregunta todos tendrán una respuesta. Entiendo que el doctor Sánchez Cárdenas sí me tendrá que dar una y tal vez Luis. No sé si los demás, ustedes me dirán. ¿Qué es lo que está pasando con el programa de medicamentos de alto costo? Yo, esta servidora, desde que estaba Altagracia Guzmán, ¿en qué año fue Altagracia? ¿En el 2013? 2014. 2014. Yo, esta servidora, he estado llevando procesos de solicitud de medicamentos de alto costo. Sánchez Cárdenas, cuando fue ministro, me vio en su despacho llevándole gente, mira, se me está muriendo esto. Yo nunca recibí un no y era una atención inmediata. Hoy, aunque tú le digas que se está muriendo una gente, hay que ponerlo en la lista. Y a mí se me han muerto 4 personas. Yo tengo situaciones similares. Yo tengo gente que teniendo cáncer,
Yo detrás de los medicamentos, me dice, usted tiene que esperar. ¿Cómo yo le digo a una gente que se está muriendo que tiene que esperar? ¿Qué es lo que está pasando con el programa de medicamentos de alto costo de salud pública? Sobre todo porque el presidente Luis Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones que se ha doblado el presupuesto y la cantidad de beneficiarios. Doctor Sánchez Cárdenas. Bueno, es que ahí precisamente están uno de los grandes problemas que evidencia las deficiencias ejecutivas del gobierno. El programa de alto costo tenía un presupuesto de 2.800 millones aproximadamente cuando yo estuve ahí y atendía 12.200 pacientes. En abril del año pasado, en un encuentro de las sociedades especializadas y el ministerio, se dijo que el presupuesto era en ese entonces de 4.800 millones. Casi el doble. Casi el doble de lo que teníamos. Y que atendía 15.000 pacientes. Y Dafne Villalba, que era, creo, la encargada del programa, dijo que de esos 15.000, su gobierno había aportado 6.000. De manera que nosotros habíamos dejado, según ella, 9.000 pacientes. En nuestras estadísticas son 12.200 pacientes. Ahora, recientemente, se habla de 8.000, 9.000 millones y 16.000 pacientes. Y usted dice, no hay una correspondencia entre ese presupuesto y el volumen de atención adicional de 4.000 pacientes que se ha adicionado. Encima de eso, la queja ciudadana, como ustedes dicen, ¿cómo es posible haber aumentado el presupuesto a esos niveles y tener la queja, la insuficiencia en la atención, en la provisión de los medicamentos que tenemos? Porque todo lo que se está haciendo es propaganda, y el sufrimiento de la gente sigue igual. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que recurren a mí buscando una vía para llegar a la adquisición de estos medicamentos y evitar la muerte de sus familiares. Es impresionante y eso se refleja porque la planificación, incluso para las compras, se hacen a destiempo y pasa el tiempo y cuando ya los pacientes se pasan 2 o 3 meses sin el medicamento, reiniciar el tratamiento ya tiene un serio problema planteado en el manejo de la enfermedad. De manera que aquí hay falta de planificación, mala información, la no inclusión, incluso la percepción dejada en la opinión pública de que ese programa era insostenible, como dijo el director de compras y contrataciones. En un país que va evolucionando de un perfil epidemiológico de infecciosa a crónicas. Inconcebible que cosas como esta estén pasando en el país. Bien, aquí hay una carencia de parte de la gerencia de forma estratégica. No se previene y por ende quienes van a requerir esos medicamentos, en su gran mayoría, son gente pobre. Y al parecer, digo yo, y que me disculpen lo que puedo ofender, al parecer los pobres importan poco. ¿De acuerdo? Porque quienes van a los hospitales son los pobres. Usted no va a ver presidente de la República yendo a un hospital, ni un ministro yendo a un hospital, vamos a estar claros. Van los pobres. Y si los pobres no se invierte en los medicamentos básicos de los pobres, no podemos esperar, no podemos tener una expectativa favorable en estas enfermedades catastróficas, que son catastróficas no solo para el que la padece, sino para todo el que la rodea. Y tengo una experiencia con eso, con mi madre, y yo sé por qué lo hablo. Y entonces hay que ir a rogarle a alguien que por favor le dé el medicamento, le permita un medicamento, que es un medicamento. A veces le dan una porción y no le vuelven a dar más en el programa. Espero que usted entienda la deficiencia que hay en cuanto a la estrategia. Esto no es cuestión de que el presidente, que fulano, no. Es que las personas que están ahí tienen que tener la capacidad idónea para ejercer esa función. Y si usted, porque a veces los funcionarios no sé por qué se quedan en sus cargos, si usted no le dan lo que usted necesita, pues váyase y renuncie. Pero ustedes saben que detrás de todo eso es que se mueve. Esos intereses, muchos intereses hay, pero al final lo más importante, que es un derecho fundamental, que es la salud obligado, el derecho a la salud es una cosa obligada, que eso nadie debería tener esos programas, ¿no? Esto solamente en paisitos como este. Se supone que usted paga un seguro
y el seguro debe cubrirle 100% de ese tipo de cosas. Eso es lo idóneo, pero no pasa en la práctica. Y esa es la situación. Por eso yo hago un llamado a todo el mundo, sobre todo a los que manejan el Estado, que somos todos, pero a los que manejan el Estado, el gobierno, a poner el ojo en este tipo de situación. Claro, Ramón. Sí. Bueno, yo creo que la situación del programa de medicamentos de alto costo podría definirse con una palabra: falta de gestión. Es un programa que lo creó, a propósito, el presidente Leonel Fernández, con la finalidad de que personas pobres que tienen una enfermedad catastrófica, que aunque sea de clase media, por el costo de la enfermedad va a terminar pobre. Y con la idea de auxiliar a ese hogar y a esa familia y a ese individuo, a ese enfermo. Pero nosotros tenemos que recordar, que ustedes seguro lo recuerdan, y sobre todo tú, Loreni, a la doctora Giselle Vázquez. Pero mi amiga Giselle Vázquez, que en paz descanse. Eso, oye, el programa de medicamentos de alto costo no se veía en los medios de comunicación, porque eso era gestionado de una manera excelente. Este gobierno de Abinader, que es Abinader el culpable, el presidente Abinader, que es el que nombra a los funcionarios, él es el culpable de dejarlo ahí, han llegado al colmo de que, bueno, se han muerto muchos pacientes, ustedes lo dijeron, pero han llegado al colmo de cambiarle los medicamentos a los pacientes sin autorización del médico, sin que ese medicamento nuevo tenga evidencia científica y sin autorización del paciente. O sea, lo que ha pasado ahí en ese programa de medicamentos de alto costo es grave, es un reflejo de la improvisación de este gobierno y de la falta de aprecio por la población y el abandono, sobre todo en el sistema de salud, que no hacen nada para favorecer a la población. O sea, cosas que estaban bien, que se hacían bien, que la población la veía como bien, como excelente, lo han destruido. O sea, ese programa, como otros programas, lo han puesto, que está en la boca de todo el mundo, y igual que ustedes y que nosotros recibimos las quejas a diario de los pacientes, sobre todo cuando van por la posibilidad de un medicamento que están usando. Y yo sé que ya el tiempo se acabó, pero sobre todo pacientes pediátricos que estaban recibiendo en las unidades de atención primaria medicamentos que se lo enviaban, tienen 2 años que no lo envían y que no lo reciben, y eso significa que los pacientes van a morir. Y yo le voy a decir algo, un paréntesis ahí con ese tema. Usted mencionó a Giselle Vázquez, que era la encargada en ese momento de alto costo. Yo a Giselle Vázquez la conocí por WhatsApp. Si la vi 2 veces en mi vida fue mucho, y me enteré cuando falleció de que ella estaba padeciendo de una enfermedad catastrófica. O sea, todos los expedientes que yo le mandaba de gente que por vía de los medios de comunicación se acercaba a nosotros, se los pasé y siempre se resolvieron. Yo nunca tuve una queja, ni mucho menos. Y eso, como dicen, al César lo del César. A ella que Dios la tenga en su gloria. Sí, doctora Pérez, no faltaba su intervención. Hay que decir que realmente este programa, ¿verdad? El pasado gobierno, y especialmente impulsado por el mismo presidente Medina, que siempre defendió que una familia no debía descapitalizarse y caer en la ruina. Porque Luis decía hace un momentito, pobres, pero señores, una enfermedad de alto costo, aún a personas que tienen una cierta, digamos, solvencia económica, puede desbaratar la economía familiar, afectar la salud mental, rotura incluso de familias, precisamente por los problemas que genera una enfermedad de alto costo, que da el traste con la vida de la persona, pero también con la economía familiar. Entonces nos ha tocado ver en este momento cómo todos esos programas, Giselle, que fue una amiga, una colega con quien trabajé también mucho tiempo en la universidad, fuimos de la misma escuela, docentes, y otras personas que también trabajaban en ese programa y que realmente dieron tanto apoyo, ¿verdad?, a estos pacientes con enfermedades crónicas,
tipo también enfermedades autoinmunitarias que estaban en terapia con biológico, enfermedades infecciosas como el tratamiento de la hepatitis C, que todo eso se empezó a gestionar e inclusive entrar a pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple y con enfermedades de esta naturaleza, aparte de artritis reumatoidea, pacientes con lupus, gente que de verdad su salud se ha deteriorado y ahora tienen que ir a los medios de comunicación y a las redes digitales a exponer lamentablemente su situación de salud, pidiendo, ¿verdad?, la migaja de que se le atienda, porque no ven otra solución, porque al ir a estos programas realmente se encuentran con un muro de concreto y con frialdad por parte de quienes gestionan este programa. Recordar que estamos aquí en este panel de salud cerrando el 2023 de nuestro espacio a primera hora. Carlos Hernández. Bueno, y quisiera precisamente preguntar, parte de lo que fue común en la evaluación del año 2023 fue precisamente el tema del dengue y el manejo del tema del dengue. Quisiera hacer dos preguntas en una, entendiendo también que el problema del dengue por las propias condiciones que tiene nuestro territorio y por los efectos del cambio climático, no parece que para los próximos años vaya a desaparecer, sino que vaya a aumentar. Y las preguntas irían en la siguiente línea. Primero, ¿qué entienden que debió de hacerse, que no se hizo? ¿Y qué proponen a futuro hacer en términos de salud pública para evitar una propagación del dengue en la República Dominicana? Bueno, Alvarado. Mira, yo creo que es una pregunta muy importante. Lo primero que hay que decir es que el dengue es una enfermedad endémica, o sea, que está en nuestro país, que va a haber dengue todos los años, que ha habido dengue. Ahora, el problema es cómo se manejó el dengue. Salud Pública tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que le permite predecir y que le permite observar el comportamiento de las enfermedades. En este caso particular, el caso del dengue. Bueno, lamentable no la tenemos, pero si hubiésemos tenido aquí la imagen de la semana 1 hasta la semana 34, pudiéramos ver que desde la semana 25 empezaba a subir un pico donde los casos de dengue empezaban a aumentar. Entonces, ¿qué había que hacer? En ese momento, las autoridades debieron entonces empezar una estrategia de prevención, una estrategia de eliminación del vector que transmite el virus del dengue, que es el mosquito Aedes aegyptus, que es el que está en nuestro país, porque hay otro Aedes, que es la Aedes albopictus, que transmite también la enfermedad. Pero en ese momento, salir a eliminar los criaderos para prevenir y hacer encuestas para ver, encuestas entomológicas para ver a dónde había poblaciones del mosquito para ir a fumigar. No a salir a hacer, como salieron ellos, una campaña para gastar esos más de 9.000 millones de pesos que gastan en publicidad para decir que son los mejores, para entonces salir con un aparataje, con mucha gente a fumigar en todos los lados. La fumigación es complementaria, o sea, se fumiga donde hay que fumigar, porque la fumigación solo mata a los mosquitos adultos, no mata ni la larva, ni la pulpa, ni los huevos, ni la larva, ni la pupa. O sea que si tú no hace lo que tiene que hacer y no elimina los criaderos de mosquitos y va y fumiga, a los 7 o 10 días tú tienes una población nueva de mosquitos. O sea, lo que pasó con el dengue es que se le fue de la mano a las autoridades porque ellos no fueron capaces de prever y lo que hicieron fue empezar a maquillar los casos, a esconder los casos, a desinformar a la población y a querer decirle a la población que no estaba pasando nada. O sea, que es una pena y nosotros esperamos que en los años subsiguientes eso no vuelva a pasar. Doctor Sánchez Cárdenas. Bueno, con el dengue, dos componentes que tiene la pregunta. El primero, aquí no se hizo las medidas anticipadamente que debieron hacerse para evitar
el escalamiento que posteriormente se dio. Al contrario, recuerden en la semanal cuando el presidente dijo todo está bien en salud, el dengue está controlado. Al día siguiente, en El Despertador, hicimos la denuncia de la manipulación de los casos que se estaba haciendo y empieza la oleada a salir de las preocupaciones ciudadanas, la queja de que se me murió mi muchachita, se me murió mi muchachito, que no hay cama, y al final el presidente, dándose cuenta de lo que habían conducido, crea un gabinete para el dengue, se buscan 300 camas adicionales, se empiezan los operativos médicos que eran más que todo propagandísticos, con una bomba lanzando vapores en las calles. Es decir, el reconocimiento explícito de que las denuncias que se habían hecho eran la correcta. No se hizo cuando se emitió la alerta epidemiológica para abril-mayo la intervención adecuada. Ahora, ¿qué hacer a futuro para que el país no sea tan impactado? Yo creo que hay dos medidas fundamentales estratégicas en este sentido. La primera, de saneamiento e higiene pública, que tiene que ver con los ayuntamientos, porque la salud no es solo una responsabilidad de los ministerios de salud ni del Servicio Nacional de Salud, sino también de otras instituciones que intervienen, como los ayuntamientos, para la recogida de las basuras, evitar la acumulación de aguas en el espacio público, etcétera. Y otra, aumentar la inversión en salud para que la gente no tenga que tener los depósitos de agua que tiene en las casas. Acuérdense del cloro untado, tanque tapado. ¿Por qué se da? Porque esas familias no tienen un grifo en su casa donde no haya que guardar el agua y por tanto tener donde se multipliquen esos mosquitos. Entonces, fíjense ustedes que son una inversión en agua de provisión interna y que la gente no salga a llaves públicas a buscar y trasegar agua, y higiene pública con los ayuntamientos a la cabeza para dar dos impactos importantes para que estratégicamente hagamos una prevención adecuada del tema del dengue. No es que no va a haber dengue, están los mosquitos e históricamente estamos y geográficamente en el área tropical y subtropical. Habrá dengue, pero no con el impacto que tiene si estas medidas de desarrollo del tema agua y el desarrollo de la higiene pública se llevan a cabo. Doctora Pérez. Muy bien. Importante la honestidad epidemiológica, hacer saber tanto al personal sanitario como a la población siempre lo que está pasando, ¿verdad? Que no pase como en Barahona, que era una diarrea y había 10 muertos. Exactamente, y solamente cuando se publicó los datos de prueba positiva con cólera fue que se tuvo que admitir. Entonces la honestidad, pedimos no a las autoridades honestidad epidemiológica, que todos sepamos realmente lo que está pasando y tomemos las previsiones. Importante las medidas que ya comentaron quienes me precedieron, pero también sabemos que ciertamente el cambio climático y el calentamiento, el incremento de las temperaturas aumenta no solamente el dengue, sino otras enfermedades transmitidas por vectores, artrópodos, como en el caso de los mosquitos. Sabemos realmente que ahora mismo se está produciendo casos de dengue autóctono en regiones donde antes no la había, inclusive países de Europa. Sin embargo, nosotros somos un país endémico de dengue, donde tenemos realmente años epidémicos y donde en otras ocasiones pues también se sabe qué es lo que hay que hacer. Y aparte de esas medidas que se mencionaron, hay que ver dónde son los puntos críticos realmente de mayor incidencia de la enfermedad y tomar previsiones, por ejemplo, como crear las unidades especializadas, que son unidades que se crean a propósito expreso en los momentos donde hay incremento. ¿Para qué? Para facilitar y viabilizar que personas que requieran internamiento tengan acceso y puedan ser oportunamente tratadas a fines de reducir la posibilidad de una mortalidad. Entonces eso no se hizo. Entonces precisamente por eso tenemos el incremento importante de mortalidad. Y a futuro, bueno, cosas como por ejemplo la vacuna. Ya tenemos una vacuna recomendada por OMS que tiene una efectividad en torno a un 80%. Entonces eso sería pues bastante importante. Se dijo, ¿no?, que el país, ¿verdad?, iba a trabajar en ese sentido, pero después no hemos sabido más nada sobre el tema. Luis Peña. Luis. Improvisación. Ay. Improvisación. Eso yo creo que es así. La tasa de mortalidad aumentó sostenidamente. Los hospitales eran un caos. Sin
los medicamentos, aunque eso, el tratamiento es, gracias a Dios, un tratamiento básico, por suerte, pero solamente había que ir a los hospitales, incluyendo este hospital descentralizado, el Hugo Mendoza, abarrotado de personas. Eso es, cuando un presidente, para ayudar a mi compañero, cuando un presidente pierde la perspectiva en cuanto a salud y crea una comisión de salud, es porque se le fue de la mano. Ay. Tan sencillo con lo lógico. Lógico. Sí se le fue de la mano a la salud en ese sentido, del dengue. Pero ahí están, todos fuimos con familiares con dengue y fuimos a hospitales y uno trabaja en los hospitales. Y las clínicas abarrotadas y los intensivos abarrotados por dengue. Murieron muchos niños. No lo que expresa el gobierno en su... Porque los gobiernos mienten en eso, siempre. Maquillan, no, ya no son maquillistas. Ya son hacedores de rumores y nada, pero esos son los gobiernos. Pero sin duda hay que prestar una atención, porque es un país tropical, como decía la compañera Clevy Pérez. Aquí siempre va a haber dengue. Ahora, en los momentos donde hay mayor calor de verano, porque es un país que siempre es verano, ¿no? Es donde más aumenta la tasa de muerte y mortalidad de esa enfermedad. Miren, por cuestión de tiempo tenemos que terminar. Yo le voy a pedir simplemente que del 0 al 100, cada uno me le dé una nota en este año al sector salud. Bueno, sin aclarar, porque no tenemos tiempo. Alvarado. O sea, ya terminamos. Sí, lamentablemente. ¿Qué puntuación usted le da a este 2023? Bueno, Del 0 al 100. ¿De cuánto? Del 0 al 100. Un examen que usted está corrigiendo. Del 0 al 100, yo le daría 0.5. Caray. Cárdenas. Un 5. Un 5. Levi. Yo puedo aclarar algo. Voy a ser un chin más generosa porque pienso que dentro del sistema siempre hay gente que, aunque no tiene mucha voz y voto, trata de hacer cositas. Entonces vamos a darle un 20%. Bueno, aquí estamos los médicos que hacemos una labor encomiable. Claro. Yo lo voy a subir a un 21. Señores, muchas gracias a Rafael Alvarado, titular de Salud de la Fuerza del Pueblo. Ramón. Ajá. Ojo Ramón. con lo de 20%. Del 1 al 10, el 20% le está dando menos de 5. Sí, así mismo es. Ramón Alvarado, titular de Salud de la Fuerza del Pueblo. Rafael Sánchez Cárdenas, titular de Salud del PLD y es ministro de Salud. La doctora Clevy Pérez es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y Luis Peña, secretario general del Colegio Médico Dominicano. Agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esa visión tan amplia. Y creo que el pueblo dominicano que los está viendo se lleva una imagen de cómo está el sistema del sector salud. A ustedes que están del otro lado de la pantalla, mañana desde las 6 de la mañana estaremos aquí en su espacio a primera hora. Bye, bye. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. César Suárez Jr. presenta la voz que conquistó el continente, el gigante de la canción romántica, el inmenso cantautor Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, profundo, auténtico.